Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast hecho con todo el corazón para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. A través de esas pequeñas prácticas espirituales que usted y yo podemos hacer en nuestro día a día para tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos a un episodio más. Como les recuerdo siempre, este programa está hecho para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy con un tema, señores, muy interesante, que puede llegar a ser un poco incómodo, pero que creo que nos va a traer mucha luz y mucha paz. Y es que yo pensaba en un versículo y pensaba en San Pablo cuando nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el Dios de la paz los sane plenamente. Ojo, esta es la palabra clave de este programa, plenamente, completamente, espíritu, alma y cuerpo. Mantengan este versículo durante todo el programa, ya van a entender por qué y sé que nos va a traer mucha claridad en el tema. Y es que, señores, a veces en este mundo escuchamos mucho frases como reza, reza que eso se te va a pasar. O quizás también te han dicho, eso es psicológico, ve a terapia. Pero ¿qué sucede cuando la oración no logra resolver todo? O por el otro lado, cuando la terapia no es suficiente para llenar ese vacío de tu alma. Ahí es cuando vienen preguntas, por ejemplo, ¿será que Dios puede sanarme esta ansiedad? ¿Será que estoy espiritualizando mucho algo que de pronto es una responsabilidad humana mía? ¿O qué pasa si estoy de pronto metiéndole mucha psicología a algo que a lo mejor es un combate espiritual que estoy viviendo? Hoy vamos a entender, vamos a tratar de discernir entre estas dos variables. Y para ello he traído una persona espectacular. Quiero decirles que mi invitada es de lujo. Ella es educadora, psicóloga, especialista en humanidades, en psicología clínica, es coach. Además de eso, es una mujer consagrada. Y ella nos va a dar toda la luz que usted y yo necesitamos en este tema. He titulado este episodio, señores, La sanación psicoespiritual, lo que nadie te contó. Y aquí está con ustedes Carola Groff para contarnos todo. Bienvenida, Carola. Muchas gracias, Katy, por la invitación. Un gusto estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte. De verdad que estoy muy feliz que estés aquí. Le doy gracias a Dios por ello. Carola, tenemos una tradición en este programa de hacer una oración siempre para que el Señor sea el que guíe esto y nosotros seamos simplemente su instrumento. Me encanta. Entonces vamos a empezar. Ya ustedes la conocen desde sus casitas. Concentrémonos y oremos desde el lugar donde se encuentren. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Llena con tu luz, Padre amado, y con todo tu amor cada rincón de este espacio. Bendice a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todos los que trabajamos tanto delante como detrás de cámaras. Permite que hoy brille tu mensaje y que nosotros seamos simplemente un vehículo. Señor, en este día yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdanos a ser más pacientes, más comprensivos, más humildes, para poder ver a todos nuestros hermanos más allá de las apariencias, como los ves tú mismo, Señor, y así poder apreciar las bondades de cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, mi querida Carola, vamos a entrar en materia en este programa que yo creo que es un tema muy importante, muy interesante y muy actual. Pero yo quería empezar por tu fe. Yo siempre le digo aquí a mis invitados, cuéntenle a la audiencia, pongámoslos en contexto. Háblanos un poquito de tu fe y cómo das ese paso tan importante de una consagración. Gracias, Katy. Sí, la historia de amor, así digo yo, ¿no?
Bueno, primero que nada, soy una persona muy normal, ¿sí? El hecho que Dios me haya llamado a la vida consagrada, que ahora les cuento, pero me siento honrada a la invitación, pero digo, soy muy normal, ¿qué voy a contar, no? Pero bueno, si esto puede ayudar, adelante, ¿no? Soy chilena, una juventud normal, siempre muy inquieta, esa sería la palabra. Los que me conocen saben. Y resulta que termino mi universidad y al terminar la universidad decido irme de voluntaria. En el movimiento que yo pertenezco se llama ser colaboradora. Puedes irte 1 o 2 años a colaborar. Me toca México y soy plenamente feliz. Me toca trabajar en la pastoral de una universidad, me fascina y yo termino, primer año, doy el segundo y me regreso a mi casa. Etapa de profesional y yo decía, ¿qué hago para volver a ser tan feliz como en esos 2 años de voluntaria? Y ya sigues tu vida normal, trabajo, noviazgo, normal. Y yo siempre con la inquietud, hasta que un día dije, no, me voy a armar de valor, me voy a ir a Estados Unidos unos meses y voy a discernir mi vocación porque yo siento en mi interior que Dios me llama a todo. Pero yo siempre con esta cosa de que, porque yo soy muy normal. No tenía una inquietud, una tendencia de irme de religiosa, de monja, no la sentí, pero sí con las personas que yo había vivido, que eran consagradas del Reino Christi. Y entonces ahí empieza la historia de amor. Voy a Estados Unidos, me dedico a hacer mucha oración, mucha contemplación, ratos largos de adoración y siento en mi interior con mucha claridad, lo quiero todo para mí, te quiero toda. Y empieza el desprendimiento. Dejar mi Chile, mi vida, mis cosas, como toda vocación lo que implica, ¿no? Y ahí empieza mi historia de amor. Ahí empieza mi consagración. Nosotros tenemos consagración también con votos dentro de la Iglesia Católica. En este movimiento Reino Christi, pobreza, obediencia, castidad. Vivimos en comunidad y es un corazón consagrado a Jesucristo. Ahí parte a mis tiernos 26 años, o sea, no tan tiernos. No, pero qué belleza, porque, ¿sabes? Hay mucha gente que yo siento que a veces nos cerramos o no queremos escuchar ese llamado. Y yo pienso que Dios siempre está ahí atrás, tocándonos la puerta, y ahí es donde está la importancia de decir el sí, el me lanzo. Porque yo sé que todos tenemos un propósito. Dios tiene un plan clarísimo con cada uno de nosotros y no sé de pronto cuál será el tuyo, de pronto a través de tu profesión o algo diferente, religioso o no religioso, pero hay que escucharlo, como hizo Carola, y decir, me voy con esto. Ahora, Carola, vamos a entrar un poquito en materia. Me hablas de la inquietud, que es algo que yo a veces creo que es muy importante. Hay gente que le tiene miedo a sentir esa incertidumbre, o qué hago, o esto, lo otro. Pero yo creo que cuando estamos en esas situaciones siempre es una oportunidad porque viene algo importante. Entonces, estás consagrada, empiezas a dictar talleres, eras predicadora además. Pero viene aquí un cuestionamiento que me hablabas. Empiezas a estar con toda esta espiritualidad, a ofrecerse a la gente. Sin embargo, empiezas a notar o a sentir que algo faltaba. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Fue muy interesante porque, bueno, me dedicaba, como tú dices, como predicadora de retiros, como directora espiritual, daba ejercicios espirituales, pero yo decía, a la gente le hace bien, por supuesto, la gracia, como dicen los españoles, la gracia, ¿no? Y toca la gracia, pero habían personas que llegaban conmigo, es que no amo a Dios, Carola, porque fíjate que es que tengo mucha ansiedad. Y yo decía, no, espérame, eso no es que no amas a Dios, eso se llama ansiedad. O estoy muy triste y soy una malagradecida con la vida. No, a lo mejor tienes depresión o tendencia o distimia, una cierta tristeza, no tiene nada que ver. Y para mí ese momento fue como, aquí hay personas que tienen una tendencia a espiritualizar demasiado. Decía, tampoco es saludable. Dios, que nos ha creado con mente, cuerpo y alma, también nos dice, trabájate tú, como dicen los españoles, cúrratelo tú, y yo te bendigo, yo te acompaño todo tu proceso. Pero hay algo que a nosotros nos toca tomar la responsabilidad, y ahí empieza mi inquietud. Me encanta porque eso que acaba de decir son ejemplos reales y seguramente usted me está viendo en casa y le ha pasado lo mismo y de repente ese ejemplo de yo soy una malagradecida, ¿sabes? Yo lo he escuchado muchas veces y le digo, pero espérate, de pronto estás sintiendo algo más o estás en un momento de tu vida de un duelo muy grande y lo uno no tiene que ver con lo otro. A veces yo pienso que las cosas juntas pero no revueltas, ¿no? Y con eso mismo me voy a la otra parte. La psicología, porque aparte tú eres psicóloga, especialista en psicología clínica, o sea, tú acá tienes todo un conocimiento profesional muy grande y al mismo tiempo una mujer consagrada, que es una belleza, que tienes una riqueza de conocimiento muy buena, pero cuando te vas entonces a la parte de la psicología, también te das cuenta que le faltaba un ingrediente a esa ensalada.
¿Qué pasa ahí en la psicología por el lado profesional? Empiezo a atender y con los pacientes yo veía este crecimiento maravilloso. Primero es descubre tu historia, quién eres, cómo eres, por qué haces lo que haces. Bueno, los que somos psicólogos sabemos que la mente, las cogniciones, las emociones. Me parece maravilloso ese mundo. Es, como digo yo, un clavado a este océano de nuestro ser. Mas, sin embargo, yo veía que estaba toda esta parte, y yo metía mucho la trascendencia. A mí me encanta la logoterapia, el sentido, la razón. Entonces, ¿para qué hago lo que hago? Pero yo veía que también cojeábamos, quizás porque yo soy muy inquieta y quería que los pacientes en pocos meses vieran un cambio extraordinario. Y efectivamente hay situaciones donde esto toma tiempo. Pero esa fue mi sorpresa, que hasta ahí decía, esto está muy corto, solo lo espiritual. Y esto, solo lo clínico, también está muy corto. Y ahí empieza mi gran inquietud y mi gran deseo. Te sucede todo esto y ya teniendo las dos partes y dándote cuenta que los hombres, o sea, no podemos simplemente decir que el humano se divide en comportamientos, sino que hay un montón de factores, ¿no?, que afectan y que te pueden ayudar o que te pueden literalmente retrasar en tu proceso. ¿Cómo empiezas entonces a integrar esto? ¿Qué papel juega aquí el discernimiento, el Espíritu Santo? ¿Cómo te das cuenta y dices, bueno, ¿qué hago aquí ahora? Ya sé lo que está pasando. ¿Cómo empiezo a resolver este rompecabezas? Me encanta. Yo siempre digo que tuve un parteagua en mi vida, un antes y un después. Yo asisto a un retiro. Tengo un momento muy fuerte del Espíritu Santo, ¿no? Los que estamos un poco en esta sintonía de sanación y Espíritu Santo sabemos lo que es un Pentecostés o un bautismo en el Espíritu. Un momento power del amor de Dios. Y como que se te empiezan a abrir oídos interiores, digo, ¿no? Y en ese momento empiezo como a conectar. Esto sí se puede fusionar. No está peleada la psicología con la espiritualidad, en nuestro caso católica. Y entonces empiezo con inquietud. Tengo el regalo de ir a Estados Unidos, a Tallahassee, con Bob Schutz, un gran psicólogo, y hoy por hoy un amigo, psicólogo muy católico con mucho Espíritu Santo. Y digo, este es el combo. Este es el combo. Y voy y veo que la gente llegaba ahí y yo le decía a Bob, es que tenemos muchos pacientes durante mucho tiempo que se tarda, pero un momento de oración de personas contigo o de Santísimo, dentro de este proceso terapéutico, esto es. Y me dice, Carola, esto es, ¿no? Y empiezo a ver que definitivamente en estos procesos de sanación era mucho más eficaz. No quiero ser como la palabra muy pragmática, ¿no? Eficacia, porque sí es importante, porque tú vas como un paciente y quieres una mejoría. Y empiezo a ver que el que sana es Él, es Dios. Y uno pone unas instancias y ayudas. Ven, conócete, ven, esta historia de tu vida es importante, esta relación, este vínculo. Pero al final, ¿y qué hago con eso?, te dice la gente. Ven, Espíritu Santo. Tu trabajo se lo pones frente a Dios, le pedimos, Espíritu de Dios, ven a mi vida, y empieza el buen Dios, que es amor. Porque al final la sanación depende de la fuente del amor, que es Dios. Y uno acompaña. Me encanta. Si tú me dices, Carola, ¿a qué te dedicas? Acompañar, con muchos medios, pero acompañar con el soplo del Espíritu Santo. Amo lo que estás diciendo. Hace poco aquí tratamos un tema de profesión o vocación y yo creo que tú has logrado la combinación ideal, que es utilizar tu profesión y combinarla con tu espiritualidad para poder ponerla al servicio de la gente, porque lo que tú haces demasiado servicio, que es muy admirable. Y te digo una cosa, porque las cosas buenas hay que decirlas, hablas con mucha humildad y me encanta porque lo dice el acompañamiento, pero Él primero siempre, Él siempre guiándote, el Espíritu Santo ahí en todo. Ahora, en esa misma línea, porque sé que hay esto a veces se puede volver controversial y precisamente eso es lo que no queremos hoy. Lo que hoy le queremos decir a usted, señores, la psicología, como dice ella, la ciencia y la iglesia no se pelean, se complementan, se ayudan. Y por eso el versículo del principio, como lo dice ella, cuerpo, mente y alma, conectémonos, unámonos. Pero en esa misma línea, yo quisiera preguntarte a ti, como líder de talleres, como predicadora, como psicóloga, como acompañante espiritual, ¿cómo has logrado mantener ese balance? Porque es una línea muy fina, donde a veces nosotros, los que no sabemos, por eso estamos haciendo este programa, nos podemos ir más con una que con la otra y entonces no va a estar bien. ¿Cómo has hecho para encontrar un balance entre ambas cosas?
La pregunta del millón. Claro. Literalmente. Hay personas, ¿no? Que miedo ir a un psicólogo porque luego pierdo la fe. Y es verdad. Puedes ir tú con un psicólogo, con una psicóloga y te dice, deja a tus hijos, libérate, vete a la India, deja a tu familia. Entonces, mi respuesta ante la pregunta ¿qué miedo, psicología y fe? Es que depende con qué base, quién es la persona que te está acompañando, cuáles son sus valores. Independientemente de modelos, en psicología hay muchos modelos, que el cognitivo-conductual, que logoterapia, que gestalt, hay muchos. Pero lo que a mí me parece importante, igual que desde el mundo del coaching, es quién es esa persona que te está acompañando, en qué cree, en quién cree, qué bases, qué valores. Porque yo le digo a las personas, júntate con alguien que está en tu mismo carril. Y cuando hay eso, ya empieza a ser menos peligrosa la psicología. Entonces, la persona es la clave, el terapeuta, ¿sí? Y creo que desde ahí ya podemos empezar a decir, se va fusionando estos dos caminos, se van alineando y se logra y se puede. Qué belleza eso. Y fíjense, yo pienso que sí, hay mucha gente que se puede atemorizar. Ayúdame, entiendo entonces con esto que así como tú buscas un médico y estás buscando un especialista para algo y te tomas el trabajo de hacer tu research y ver dónde estudió, quién es, cuánta gente ha operado, cuál es su historial clínico, en qué hospitales ha trabajado, pues lo mismo con los psicólogos. O sea, es la misma cosa. Haga su trabajo de averiguar, de indagar. Como dice ella, hay todo tipo de médicos, hay todo tipo de abogados, hay todo tipo también de psicólogos, y usted va a buscar esa persona que esté en su línea religiosa, en su línea católica, y se va a sentir más cómodo de poder hablar y abrirse con alguien así. Eso es un gran consejo para hoy. Pero pensando en eso, me gustaría que quizás, no sé, alguna anécdota en particular que te haya pasado con alguien que haya llegado como con ese terror de decir, vine casi que obligado a la terapia, pero estoy porque siento que voy a dejar ser hija de Dios. O sea, no sé, un caso que de pronto me diga, te marcó. Mira, tengo varios casos, gracias a Dios. Tengo varios casos, pero claro, la gente que se acerca a mí sabe que soy consagrada, católica, entonces ya sabes con quién vas, ¿no? Claro. Que de hecho yo en la actualidad no estoy atendiendo como terapeuta, pero sí he hecho una red de terapeutas católicos para poder acompañar a esta gente que tiene miedo, ¿no? Pero lo que yo he visto más sorprendente, Katy, es cuando llega una persona y empieza a hacer el trabajo de valentía, porque yo digo que esto implica coraje, ¿no? La valentía y el coraje de decir, voy a entrar a mi historia, voy a entrar a mi interior y le voy a pedir a Dios que me dé luz para ver lo bello y lo no tan bello, porque siempre tú y yo somos el claro oscuro, las luces y sombras, ¿no? La concupiscencia y luego el eco, el deseo de Dios de ser mejor, de amar más, de ser más buena. Los tres trascendentales, lo bello, lo bueno, lo verdadero. O sea, hay una tendencia, el alma busca eso, pero también es una realidad que hay una concupiscencia, ¿no? Cuando yo me siento con un paciente y me dice, bueno, yo quiero crecer psicoespiritualmente, aunque tengo miedo, digo, y de repente dice, bueno, voy a empezar a meter algunas de estas herramientas y también lo espiritual, y va a un taller, no sé, o a un retiro, le digo, hay talleres de sanación, ve tú a lo que quieras libremente. Y me llegan de regreso y me dicen, ya entendí. Perdí el miedo y además hay una palabra que no me gusta nada y no la suelo decir, pero vamos a poner contexto. Me empoderé en la fe. Porque empoderarse no es de feministas, ¿no? Empoderarse en la fe es, sé que este Dios quiere que yo sea pleno y que yo esté bien y que yo sea feliz y por lo tanto Él me acompaña en mi proceso terapéutico. Y he visto una riqueza de ese combo, me perdonarás la palabra combo, porque digo, claro, me lanzo al interior, soy valiente, pero tengo la luz del Espíritu de Dios. Y entonces este camino, la gente se sorprende, dice, no, esto sí resulta. Pragmáticamente, perdón que lo diga. No, un excelente ejemplo. Y créeme, hay gente que nos está viendo ahora que se puede estar identificando con esas circunstancias. Ahora, llega la pandemia, un momento que marcó, Dios mío, la vida de todos, desde distintos puntos de vista. ¿Qué te enseña esta época de la pandemia? ¿Qué te deja en el proceso que ya tú habías empezado? ¿Y cómo también te incorporas a los nuevos métodos que trae la pandemia también? Sí, yo sé que la pandemia fue un dolor para la humanidad. Yo, de hecho, por esa época perdí a mi madre, entonces tengo empatía. Pero también se nos abre unos medios, un mundo de tecnología, ¿no? Lo mío es acompañar. Entonces digo, ¿cómo voy a acompañar en mi casa, que yo soy bastante activa, inquieta,
Y entonces con otra hermana, como digo yo, consagrada también del Reino Christi, le digo, Margarita Martínez, ella sí que es una gran influencer, le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un reto de 31 días de sanación, porque yo psicología, tu espiritualidad, hagamos esto. Y empieza a ser una preciosidad poder acompañar a tantas personas a través de estas cosas sencillas como este reto. Luego empiezo yo a dar muchos Zooms de ansiedad, entonces empiezo el Zoom 1, luego tendencia a la depresión, y todo muy práctico, sencillo, que la gente era, dame algo que me sirva, no me empieces a hablar. Luego los psicólogos somos muy complejos, muy complicados, y el sistema simpático y el parasimpático, y está bien, hay que saber, pero de repente fue acompañar por Zoom, y fue una belleza decir, se puede desde lo psicoespiritual. Y entonces este dolor para la humanidad también tuvo su parte de belleza, porque podíamos seguir siendo apóstoles y acompañar. Y entonces ahí se me abre un mundo. Llega un momento que digo, yo ya no puedo dar, después de las 42 talleres de ansiedad, digo, no, yo creo que voy a empezar a pregrabar. Y claro, y uno se va abriendo, yo no soy tan joven ya, comprenderán, empiezo con un equipo, oigan, ayúdenme, vamos a grabar. Trabajo también mucho con otras plataformas que me empiezan a pedir. Le debo mucho a Catholic Link, mucho, la verdad que ellos me lanzaron en esto y digo, bueno, pues hay que ayudar, ¿no? Una belleza. Y empiezo a grabar estos cursos en mi web, carolagrove.com, que tú ya viste. Y entonces digo, ay, sí, ahora sí puedo acompañar de verdad, ¿no? Porque el tiempo se me multiplica. Ese era como mi deseo. Hacíamos muchos lives. ¿Cómo podemos multiplicarnos para llegar a más gente, ¿no? Había mucha inquietud y también... Recuerda que no podíamos ir a misa, que no, el Santísimo. Todo. Yo ponía en mi casa, que tenía el Santísimo, en mi casa hay capilla con mi comunidad, y poníamos el Santísimo, horas eucarísticas proyectadas. Decía, ay, qué pedazo de cielo. Dentro de la dificultad fue una belleza. Y ahí empezamos a lanzarnos talleres, YouTube, podcast, y empezamos... Hay que acompañar, la gente nos necesita. Y la gente que tiene medios económicos, que puede pagar, y la gente que no. Entonces me pareció una belleza decir, todos tenemos derecho a la salud mental y a alimentar y a avivar el espíritu. Qué lindo lo que nos cuentas, y te voy a decir una cosa porque te escucho y literalmente me llevaste a esos tiempos, a ese momento en el que estábamos todos con 20,000 cosas en la cabeza, y a veces incluso, fíjate, que estábamos aislados, era a veces más difícil conseguir el silencio porque teníamos en la cabeza todo el día maquinando. Cuando nos encontramos solos en casa, sin ir al trabajo, sin estar en el happy hour, en la fiesta, en la reunión, y te encuentras contigo mismo, a muchos incluso nos dio miedo de mirarnos al espejo. Fuerte. Pero te quiero preguntar algo, y viste, esa es la belleza de tenerte aquí, que tengo psicóloga y consagrada. ¿Qué crees que fue lo que más le golpeó a la humanidad en esa época? ¿Qué fue desde tu perspectiva, tanto de fe como de psicología, que tú dices, esto fue el golpe? Mira, yo creo, Katy, que todos, yo la primera también, me incluyo, tenemos mucho miedo a conectar con nosotros. Yo siempre digo, no se me escandalicen, pero para conectar con Dios hay que conectar con uno. Porque si no, no hay silencio, no hay... Y entonces hay solo ruido. Y entonces... Como que yo pienso ante tu pregunta y digo, estar conmigo. No, yo salgo a trabajar 8 horas, como tú dices, voy con mis amigas, voy al gimnasio, voy acá, entro y salgo. De repente no sé si tengo ganas de conectar conmigo. Y esto es lo que hay. Así es y así puede ser. Y desde ahí, esta es mi realidad, esta es mi familia, este es mi carácter, esta es mi tensión, esta es mi ansiedad, este es mi buen genio, mi mal genio, esta es mi capacidad para reinventarme. Y perdón, voy a usar una palabra que me encanta, trabajé muchos años en México con jóvenes. Esta es la neta, como dicen los mexicanos. Esta es la neta del planeta. O sea, y ese momento fue hacer la verdad de tu vida. Y fue muy potente, porque fue encontrarte contigo en su complejo, porque realmente es complejo. Los seres humanos no somos complicados, pero sí somos complejos. Y eso me parece que fue por eso se detonaron crisis. Unas muy buenas, otras no tan buenas. ¿Quién soy? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo soy como mamá? No. Me parece que fue un momento de verdad, de luz fuerte. Amor y dolor. Totalmente, pero de eso se trata la verdad. La verdad a veces viene con lágrimas y otras veces viene con alegrías. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo también tuve un redescubrimiento de mí cuando me tocó mirarme al espejo, como digo yo, y sacar todas las capitas de la cebolla para llegar al centro. Y a veces fue doloroso, pero también fue súper enriquecedor. Yo creo que fue un regalo porque fue una época, yo lo llamo que eso fue como una época de purificación. Ahí el que la aprovechó y tomó ventaja, créeme que aprendimos mucho. Todavía nos falta un montón, pero sabemos
sabemos hacia dónde vamos, siempre guiados por Dios, y eso es súper importante. Ahora, ¿Te puedo interrumpir? claro que sí. Tengo varias personas, señoras, que me dicen, Carola, voy a decir algo que suena feo, pero extraño la pandemia. Y yo, ¿realmente? Me dice, sí. Yo tenía espacios, me empecé a formar, empecé a tomar cursos, mi oración, aunque sea en mi habitación. O sea, yo sí extraño ciertas cosas, escuchaba más música serena. Y yo digo, como tú dices, nos trajo cosas buenas también. Totalmente, y ahí es cuando yo pienso que, señores, ustedes tienen, esto es algo que todos sabemos, este mundo es, las cosas del mundo son distracciones para que usted no se conecte consigo mismo, como lo dice Carola, para que usted no indague, para que usted no rebusque ahí, para que usted no trate de mejorar, porque es mucho más fácil evadir y no tomar responsabilidad. Pero recuérdense que el camino de la fe, el camino de la conversión es para valientes, y a veces, aunque duela como el oro, hay que pasar por el fuego para poder llegar a la mejor versión de cada uno. Katy, una excusa. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo ir a un retiro, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y digo, es que es una excusa tremenda. Todas, yo también lo digo en primera persona, ¿no? Aquí no me lavo las manos de nada. Y eso pasa siempre, ¿verdad? Porque nos dicen, vamos, mira, te puedes alistar ahora porque es que viene el presidente y se arregla uno en 5 minutos. Pero te dicen, no, mira, es que hay misa. No alcanzo. Mañana. Y es cuando uno tiene que decir qué es lo que está primero. Por eso es que yo pienso que Dios no tiene favoritos, sino que hay gente que escoge a Dios como su favorito. Hagan lo mismo y verán los frutos. Se acordarán de mí. Como psicóloga te quiero, para cerrar este tema de este bloque del discernimiento, preguntar algo. ¿Tú lo viviste? ¿Lo experimentaste a través de los talleres, a través de los pacientes, a través de las personas? ¿Qué le puedes decir a esa gente, a esos psicólogos que te están viendo ahora, que no por nada malo, pero quizás nunca han contemplado la posibilidad de incluir la oración en sus terapias o en su ayuda? ¿Qué crees que le puede aportar la oración a sus pacientes? Todos los que somos psicólogos sabemos que somos complejos, que está esta mente, alma y cuerpo, y que ese espíritu de la persona te saca lo mejor de ti. Y entonces eso es una fuerza. O sea, cuando uno dice, ¿para dónde voy? ¿No? Quiero algo que trascienda en mi vida. Quiero ser una mejor versión. Tampoco he choteado el término, pero quiero ser la mejor versión de mí. Eso es una fuerza y una potencia. La espiritualidad que tiene cada paciente es un regalo que, si lo sumas en esta, por decirlo, ¿no? Como si fueras en una carretera, ¿no? Automovilística. Esto es una fuerza que te da velocidad en tu crecimiento integral. Respetar, no solo, respetar, avivar, motivar, que esta parte espiritual y religiosa suma, nunca resta. Me encanta. Señores, tomen nota, por favor, saquen cuaderno y lápiz, no se pierdan más. Y siempre muy respetuosos, por supuesto. Cada uno tiene su fe, sus valores, respetamos todos. Hay un ámbito ético, profesional. Pero si llega un paciente y te dice, es que yo soy católico y a mí me interesa todo lo que es el crecimiento espiritual, solo que lo sepas, por si hay algo dentro de este espacio o instancia, por favor, te doy permiso para que lo acoples. Desde ese respeto, el trabajo es atómico, como dicen los jóvenes. Qué manera tan linda de decirlo. Hablemos de respiración, de oración contemplativa. Existe este tema muy popular que todos conocemos, de estas nuevas épocas, el tema de la meditación y lo uno y lo otro, y a veces nos confundimos y hay que ser muy cuidadosos con eso. Es delicado. Pero es muy delicado. Me gustaría que le explicaras un poquito a la gente, cuando tú hablas de meditación y de contemplación, ¿a qué nos referimos? Porque no es necesariamente la meditación secular. Entonces, para que la gente entienda qué es lo que tratamos de hacer con este tema de la respiración y la meditación. Me encanta. Bueno, unos segundos de una parte clínica, ¿no? Nuestro sistema nervioso central, ¿no? Que tiene una parte del sistema simpático y luego el parasimpático. Solamente voy a quedarme ahí. El simpático es cuando tú respiras y el parasimpático haces, por ejemplo, casi el perro me muerde. Parasimpático, ay, qué bueno, no me mordió. Toda nuestra vida estamos en el, casi me atropellaron, ay, no me atropellaron. Bueno, tú y yo no nos damos cuenta, ¿sí? Porque no vamos por la vida así tan conectados con nosotros. Pero nuestro sistema nervioso central sabe lo que hace. Entonces, bueno, podría hablar mucho de esto porque me apasiona. Lo que tenemos que hacer es decirle al cuerpo y a toda nuestra persona, tranquila, tranquilo. No estás ante una amenaza, ¿sí?
Todo va a salir bien. Y entonces empezamos a serenar con la respiración. Todos sabemos que tenemos sangre, la irrigación de la sangre que da, y con palpitaciones y con estrés, pues taquicardia y todo eso. Eso lo vivimos, no tengo que explicarlo más con detalle. Cuando tú respiras, relajas y todo tu sistema nervioso se serena y vuelve a un equilibrio. Entonces, ante tu pregunta, que me parece muy, muy atinado, el decir, no cualquiera, esto es un tema delicado. Yo no estoy hablando de quedarme en la nada, con el nirvana. No, yo estoy diciendo, solamente serénate. Santa Teresa decía, ¿verdad? La loca de la casa. Pero yo digo la memoria, pero también los pensamientos. Serena pensamientos. Serena corazón, porque las palpitaciones, serénate tú. Y una vez que estés ahí, sin WhatsApp, sin dispositivos, con esa serenidad, recién ahí tu casa, tu hogar espiritual se puede abrir y nos ponemos recién ahí en presencia de Dios. Y esto me parece importantísimo. Unos minutos, unos segundos previos de respiración para, Señor, me pongo en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, María Santísima. Recién ahora, después de este detox, una desintoxicación de ruido, ráfaga interna, tú y yo. Y si eres más acelerado, yo soy bastante activa, más todavía. Esto es lo que hacemos con la respiración. No buscamos respirar por respirar, buscamos la calma. Y la palabra que más me gusta es la quietud. La oración de quietud o de contemplación busca esto. Inhala, exhala. Y desde ahí, y con el amor de Dios y con su espíritu, conectas con Él. Que mejor explicado imposible. Estás en ese momento, me estoy tratando de visualizar lo que tú dices y siento que tiene todo el sentido del mundo. A veces tendemos como a orar súper rápido. Y Dios te salva. Y modo avión. Es total automático, o sea, es algo que sale, pero realmente no lo siento. La respiración entonces ayudaría a preparar mi corazón para entrar en esa oración. ¿Y qué pasa cuando estoy en ese silencio? ¿Qué es lo que sientes en tu experiencia personal que te sucede? Una belleza. Porque no es en quedarnos en el silencio de la nada, ¿no? Es una belleza. Tratar de compaginar. Yo me aquieto, no me inquieto, me aquieto. Y en esa quietud yo empiezo a decirle, Señor, ven a mi vida. Ven a mi vida con una jaculatoria, ven a mi vida con... A mí me encanta tomar textos, pasajes del Evangelio, pero solo una frase, no más. Es propio de la oración contemplativa. Nada te turbe, por ejemplo. O sea, podemos hablar o ir repitiéndolo en nuestra mente. O sea, no es esa meditación de esta nueva era que vemos que la gente está acá tratando de... Literalmente yo siento que en vez de conectarse, se desconectan. Literal. Es todo lo contrario, conectarme con Dios y conmigo misma. Quiero estar serena y en paz para poder estar contigo. Entonces, la palabra, la Biblia, toma fuerza. Porque es que yo estoy preparada. Es un terreno con una tierra tan buena, tan fértil, que, Señor, habla que tu sierva escucha. Y entonces ahí empieza como semillas a caer en el alma, suave. Y empiezas a decir, tuve un highlight, como diríamos. Tuve una luz. Parece que esto en mi vida, Dios me está invitando por aquí o por allá. Recién ahí puedo decir, parece que sí, porque estoy en esta serenidad y en su presencia. Te quiero pedir algo. Tengo que aprovechar que estás aquí, Carola, porque Carola no vive acá en los Estados Unidos y hay que aprovecharla. ¿Sería posible que nos regalaras aquí un momentico de una oración, así con respiración, para que la gente entienda un poquito de qué estamos hablando, qué es lo que tú haces y cómo has podido ayudar a tanta gente? Porque lo lindo de este método es que poco a poco se ha ido ayudando a más gente y a más gente, y lo que queremos es que usted también aprenda desde su casita. Con mucho ¿Podemos gusto. hacerlo? Feliz. Bueno, vamos a disponernos y bueno, tú eres la que dirige, yo aquí súper dispuesta, respirando para Muy concentrarme. Bien. Algo corto, pero con mucho corazón y con mucha alma. Te voy a invitar a que estés en una postura cómoda, no tan cómoda la postura que te me duermas, ¿no? Y que te pongas lo más erguido, erguida posible. Y que te imagines como si estuviéramos en diferentes pisos de un edificio y que estamos en el piso 5, en el 4, en el 3, en el 2, en el 1. Y vamos serenándonos.
Te invito a que respires, que inhales, ojalá por la nariz. Que inhales el día de hoy mucha paz. Que exhales por la boca. Que quites eso que no te ayuda. Ven, Espíritu Santo, muéstrame qué necesito inhalar y qué me sobra que no me une a ti. Sigue inhalando y exhalando y tú pidiéndole a Dios qué necesito y qué me sobra. Ven, amor de Dios. Ven a mi vida. Una palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Nos quedamos solo con la primera parte. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Que nada te turbe. Quien a Dios tiene, nada le falta. Suelta. Deja a Dios ser Dios. El Dios de tu vida. El Dios de tu familia. El Dios incluso de tu salud. Vuelve a inhalar como una respiración hecha oración. Si te ayuda, pon tu mano en el corazón. Ven a mi alma. Ven, Jesús. Ven hasta el fondo de mi corazón. A ti te alabamos en esta oración. Te damos gloria. Tú eres el Dios de mi vida. Te la suelto. Te la entrego. Te la ofrezco. Te doy permiso. Ven, Espíritu amoroso. Amén, amén, amén. Qué momento más especial, Carlota. Gracias por regalárnoslo, por regalármelo. Qué importante conectarnos y respirar y sentir nuestro cuerpo, sentirnos ahí, pidiéndole a Él que venga acá. Es tan bello, tan bonito respirar al ritmo del Espíritu de Dios en ti. Ven a mi calma, que me urge. Ven a mí, a mi vida, a mis preocupaciones. Ven y seréname, porque tú me serenas. Yo respiro, pero tú serenas, tú habitas y logras entrar. Hermoso. Hermoso. Bueno, ya se están dando cuenta de todas las cosas tan bellas que haces. Qué lindo a lo que te dedicas, de verdad. Es un regalo. Y el regalo que le dejas a todos los demás, en el nombre de Dios. Se nos va acabando el espacio y no podíamos dejar de hablar de algo muy importante, y es comunidad. Porque esto que tú haces es mucho, y una de las cosas que hablábamos anteriormente es que no podemos ayudarlos a todos. Tú empiezas a crear comunidad para ayudar a más gente, y nace entonces Reenfoca. Háblanos un poquito de esto y de los talleres que haces para conectar con tanta gente.
Me encanta porque mi primer libro se llama Reenfocando. Y me preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué reenfocando? Es que en la vida hay que reenfocar. Y yo empecé con esto como global coach, porque pues coach mucho más ampliado, más global, más, la palabra exacta es más integral, ¿no? Pero luego, hay que reenfocar la vida, el alma, los pensamientos, cómo miras a las personas. Bueno, y entonces he empezado, como te contaba, en mi web, carolagrove.com, a dar cursos, talleres, luego mi Instagram, acompaño, porque me di cuenta que como yo no abarcaba, tenía que empezar una red de terapeutas católicos, que también se llaman Reenfoca, gente que yo conozco, que yo doy testimonio, que sí comulgan con nuestros valores, y entonces esto ha ido creciendo, y las personas me escriben por mi Instagram, Carola Grove Reenfoca, mi nombre, pero siempre reenfocando. Y entonces las personas me dicen, oye, yo quisiera esto porque tengo este motivo de consulta o no sé qué necesito, pero dime tú. Y vamos asesorando y he empezado con un equipo de trabajo, nada muy grande, muy sencillo, pero tratando de, vuelvo a la palabra inicial, acompañar. Por YouTube, por podcast, o sea, en Cuaresma, podcast, 40 días de Cuaresma. Y al final es todo una excusa, usar instrumentos, medios, para poder estar ahí y multiplicarnos. Y llevar esa espiritualidad a tantos corazones que la necesitan. Carola, tristemente se nos acaba el tiempo, pero yo no quería que nos fuéramos sin que le dejaras un mensaje a toda esa gente que te ha escuchado hoy. Sé que van a haber muchos que van a ir listos para dar una batalla, para aprender, para lanzarse, para explorar, para trabajar su respiración, para conectarse con ellos mismos y seguir en el camino de la fe. Pero ¿qué le dirías también a esa otra parte, de pronto, de los que están ahí un poco incrédulos? ¿Qué mensaje les quieres dejar a toda esa audiencia? Hay una frase que me encanta y que trato de vivirla, y es que Dios es bueno y la vida es corta. Y si realmente tú crees que tu Dios es bueno y te quiere pleno, y tú quieres dejar que Dios sea tu Dios, y que la vida es corta y que de repente nos complicamos con tanta cosa y sufrimos, y sí, claroscuro que estábamos conversando, pero al final hay mucho más de claridad que de oscuridad. Y entonces el vaso medio lleno, más que medio vacío, sería la invitación que en esa agua, en ese océano, que pueda haber todo lo que tienes, todo lo que te ha regalado el Señor. Que a ti te toca una parte, que es trabajarte, conocerte, entenderte. Yo me dedico al tema de las heridas, sanación. ¿De dónde viene esto? ¿Qué me pasó? No estamos para echar la culpa a nadie. Ya tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y tú también. Si estás casado, casada, también vas a repetir eso. Pero cuando tú te trabajas y te conoces y estás tratando de ser el mejor cristiano que puedes, es sorprendente. Dejar a Dios ser Dios, y Dios es bueno y la vida es corta. Y Dios nos quiere bien y nos quiere felices, a ti y a mí. Caminar por ese sendero. Qué frase tan bella, Dios es bueno y la vida es corta. Me la voy a apropiar. Toda tuya. Porque creo que es fantástica. Y creo que le pone mucho sentido a la vida, le trae sal a la vida. Con todo lo que tiene, lo bonito y lo no tan bonito. Te quiero dar las gracias. Yo sabía que este programa me iba a dejar muchas cosas, pero creo que nos dejaste más de las que esperaba. Quiero decirte que admiro profundamente la humildad con la que llevas todo esto que estás haciendo, el trabajo tan fantástico que has hecho de encontrar en tu trabajo tu propósito de vida para ayudar a un montón de gente que lo necesita. No todos son capaces de lanzarse y son tan valientes de entregar su vida para servir y ayudar a otros. Y con este tema de la fe que a veces es tan complejo. Entonces te respeto mucho como profesional y, por supuesto, como una mujer de fe, porque tienes mucho que regalarle a la gente. Así que no pares, por favor, Carola, que necesita mucha gente allá escucharte. Y ese trabajo que estás haciendo en las plataformas también súper admirable. Así que si la quieren buscar, vayan, que está en muchas plataformas para que ustedes puedan conocer y aprovechar tantas herramientas que ellas tienen. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio el versículo de San Pablo que decía, oigan, el Dios de la paz te quiere sanar plenamente? De eso hablábamos. Dios no está buscando, señores, salvar una partecita de ti. Él quiere restaurarte completamente. A lo mejor hoy en este programa te queda un mensaje de Dios que te está diciendo, debes rezar,
Rezar más, sí, pero también debes aprender a levantar la mano y a pedir ayuda. A lo mejor se trata que Dios te está diciendo, oye, confía un poquito más en mí. Como dice Carola, déjamelo a mí. Pero también es importante que trabajes tus heridas. Esa es tu responsabilidad humana. Entonces yo creo que es que necesitamos más Espíritu Santo, pero también necesitamos más respiración. Hoy aprendí eso, para llegar a esa quietud y poder realmente escuchar a nuestro Dios, a nuestro Señor, que siempre tiene un mensaje para nosotros. Quiero terminar con esta frase. La paz que Dios promete no es superficial, es integral. No espiritualices lo que Dios quiere que trabajes. No le pongas tanta psicología a lo que Dios quiere sanar con gracia. Entrégalo todo a Él. Como dice ella, Dios es sabio, bueno. Dios es bueno, tiene un mejor plan que el tuyo y que el mío, y la vida es cortita, así que no pierdas tiempo. Como les digo siempre, aunque lo engañoso es atractivo, señores, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor de Él nunca nos falte. Hasta la próxima. Amén.